ustedes bienvenidos a Lo Mejor. Comencemos haciendo una reflexión. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dice que él no está en la presidencia para administrar, que él no está en la presidencia sino para transformar a México, que México se mueva. Sin embargo, tenemos una democracia, instituciones que confunden la prudencia y la negociación con la cobardía. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puede encontrarse, quizá mañana, quizá la próxima semana, con que va a tener que administrar y va a ser uno más de esta lista de presidentes mediocres que solo han sacado las reformas posibles, las reformas que se pueden, que no es el momento, que las elecciones de medio término, que la elección presidencial, que lo que sea, condenándonos a los mexicanos a vivir muy por debajo de nuestras posibilidades, de la gran potencia que tiene este país. En uno de sus spots de cara a su informe de gobierno, a su primer informe de gobierno, que ayer no sabíamos dónde era, hoy sabemos que es en el Campo Marte, y hoy todavía no sabemos bien a qué hora va a ser, dice que cuando uno camina hacia la oficina de los presidentes de la República, hay un letrero que dice: la patria es primero, en letras de oro. Y si ponemos adelante del interés nacional, adelante del interés de los mexicanos, la posición violenta de unos 11,000 tipos, estamos poniendo atrás, estamos poniendo en la retaguardia al interés de México. Y es justo en este sentido que tendríamos que preguntarnos como país, como sociedad y como nación, ¿qué es lo que sigue? Estas movilizaciones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación plantean un reto importantísimo. Si estos tipos logran detener la reforma educativa, olvídese del resto de las reformas. Olvídese del resto de las reformas. El caminito es muy sencillo. ¿Cómo se detiene una reforma hacendaria? Con gente en la calle. ¿Cómo se detiene una reforma energética? Con gente en la calle. Chantajeando y abusando del gobierno, haciéndole creer a la sociedad que la mezquindad de los partidos políticos está por encima del interés nacional. El gobierno de Peña Nieto pierde la fuerza con la que tomó las riendas del país en diciembre pasado, y es que la firma del Pacto por México generó muchas expectativas sobre el futuro del país y la disposición de las fuerzas políticas para trabajar juntos. Lograr la reforma constitucional a la educación fue el primer cambio que no se ha concretado, porque aunque se obtuvo el aval de los congresos estatales, no lo hizo con las bases, y hoy los maestros de la coordinadora tienen secuestrada la capital de la República. A esto se le suma las siguientes reformas que pretenden llevar al Congreso, la energética y la fiscal, que seguramente encontrarán reticencias iguales a la reforma educativa. Y mire, el asunto es muy sencillo y déjeme tomar como ejemplo a Banorte. Banorte ha realizado un foro que siempre lo hace muy interesante sobre México. El presidente del Consejo de Administración de Banorte, ex secretario de Hacienda, ex gobernador de Banco de México, dice simple y llanamente: con reformas creceremos al 5, sin reformas nos quedaremos atrás. Y parece obvio, parece muy sencillo decirlo. Pero ¿dónde están las fuerzas políticas en este país impulsando ese tipo de reformas? ¿Dónde están? Pregunto yo. Oigo a Emilio Gamboa echarle la culpa al jefe de gobierno. El jefe de gobierno disculpándose y diciendo que es un asunto federal. La única manera de destrabar esta situación sería gobierno federal, gobierno local, presidentes de los partidos políticos, presidentes en el Congreso y representantes, y la iniciativa privada en cadena nacional diciendo: ya basta de las minorías, ya basta de que minorías violentas abusen del resto de los mexicanos. Porque si no, es tan sencillo como Banorte lo planteó, sin entrar en rollos, sin entrar en polémicas, con reformas al 5, sin reformas a la cola, a la basura, a donde no merecemos estar los mexicanos.
Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Grupo Financiero Banorte, destacó que las reformas son positivas y si no se hace nada, México seguirá con un crecimiento de 3.0 a 3.5%. Comentó que los resultados empezarían a ser vistos desde el próximo año con un repunte económico importante. Por su parte, el director general de Grupo Banorte, Alejandro Valenzuela, destacó que México es un país que ha venido trabajando en su estabilidad macroeconómica y tiene una gran oportunidad para incrementar la productividad, los empleos y la posibilidad de crecimiento en el mediano plazo. Así como la reforma financiera impulsará las variables que influyen para un mayor crecimiento de la economía nacional, como son las nuevas inversiones y la generación de empleo. Pero no todos son las reformas. En algún momento el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió que el Infonavit no era un instituto financiero, que el Infonavit es una herramienta del gobierno, cuando de entrada es tripartita. Se compone de las aportaciones del gobierno, de los patrones y de los trabajadores. Quiere decir que es una prestación laboral de los trabajadores de la iniciativa privada. Pero el gobierno se lo apropia. El gobierno, desde que se fundó el Infonavit, ha creído que es de ellos, que les pertenece a ellos y que por lo tanto ellos ponen al director general. Cuando ponen a un banquero, a un hombre inteligente, funciona bastante bien. Sin embargo, ahora pusieron a un bisoño. Alejandro Murat, que como le decíamos ayer, lo más que espera es emular las glorias de su padre como gobernador, no entiende lo que está pasando en el Infonavit. La cartera vencida crece y cada vez vemos más problemas en ese instituto. Alejandro Murat, director general del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, dio a conocer las nuevas medidas de control del programa Mejora tu Casa, en las que está la verificación de identidad del acreditado, de los productos que adquiere para mejorar la vivienda, de la obra de mejora y mayores controles de los comercios afiliados de las cuales carecía el sistema. Pero al parecer el instituto va de mal en peor, ya que este tipo de créditos, que son beneficios para los derechohabientes, los complican más, para después argumentar que no sirvieron y desaparecieron. ¿Usted compraría la vaca si la leche es gratis? Es un principio económico verdaderamente sencillo. Hay en el mercado mexicano algunas empresas que se venden como reparadoras de crédito. Estas empresas esencialmente a lo que se dedican es a ofrecer quitas maravillosas con los bancos, a ofrecer que después de un cierto periodo la gente podrá recuperar su capacidad de crédito y una serie de cosas que caerían en la delgada línea de la publicidad engañosa. Por hacer esto le cobran un porcentaje, Para obtener una quita, los bancos las dan automáticamente y es un error. Y no se puede por ley recuperar el buen historial crediticio sino hasta pasado cierto tiempo. Hoy las reparadoras de crédito quieren certificarse ante Conducef porque dicen que no vayan a entrar empresas que engañen. Insisto, no se debe comprar la vaca cuando la leche es regalada. Ante la creciente detección de empresas fraudulentas que prometen resolver la situación crediticia de los deudores, las empresas establecidas y comúnmente llamadas reparadoras de crédito buscan ser reguladas y supervisadas por las autoridades, por lo que existen acercamientos con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Y es que los deudores se recurren constantemente a este tipo de empresas para resolver sus problemas y hoy es común conocer de engaños y fraudes realizados por empresas fantasmas. Para los analistas, este tipo de empresas tienen una función limitada y un modelo de negocios que tendrá que extinguirse, ya que hoy la banca cuenta con áreas especializadas para la atención de estos asuntos y tienen muchos mejores índices de resolución de problemas. Adicionalmente, mientras se continúe elevando el nivel de cultura financiera, será mayor el número de deudores que se acerquen directamente a la banca sin pasar por intermediarios. Y bueno, por si no tuviéramos problemas internos, se está complicando el entorno internacional. Ya le decíamos que septiembre, los finales de agosto, el principio de septiembre es en sí complicado para los mercados de valores
Pero la situación en Siria, el supuesto ataque con armas químicas, la eventual intervención de los Estados Unidos y sus aliados hacia ese país, está generando presiones muy fuertes en el precio del petróleo. Habrá quien pueda decir, no, pues a México le conviene que aumente el precio del petróleo. No, porque cada vez consumimos más combustibles que son importados. Así las cosas, es muy importante estar pendiente, muy pendiente de lo que está pasando en el precio del petróleo, que es un precio relevante. No es como ir a comprar calcetines o no es como ninguna cosa de este tipo. Es un tema fundamental. No necesariamente nos conviene que aumente el precio del petróleo en una situación financiera internacional verdaderamente complicada. Los posibles ataques militares contra Siria generaron que el petróleo ganara más de $2 el barril, al tiempo que se debilitaron las acciones mundiales y se ampliaba un declive en los mercados emergentes. El petróleo Brent superó los $117 por barril, su nivel máximo en 6 meses. Mientras tanto, el barril West Texas se ubicó en $112, con lo que alcanzó su mayor nivel en más de 2 años. Las amenazas de este ataque contribuyeron a la caída de las acciones europeas, liderada por el sector turismo. El alza en los precios del petróleo impulsó a las energéticas. Se teme una escalada de tensión en todo Medio Oriente, responsable de más de 1/3 de la oferta global de crudo. Por su parte, los mercados asiáticos cayeron. El Nikkei perdió 1.5%, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores cayó a menos 0.81%. El tipo de cambio se ubicó en 13.31. Mire, hay sectores de la economía que son particularmente relevantes en sus posiciones. Uno de ellos es la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que hoy inició su 83 convención. Esta Cámara, a la que orgullosamente pertenezco, tiene una posición muy clara sobre la necesidad de reformas estructurales. Su presidente, Tristán Canales, no solo habla de que con el mismo espíritu del 17 se deben enfrentar las reformas, sino también dice que la reforma educativa es fundamental. Sí, los partidos políticos, sí el gobierno federal, sí el gobierno de la Ciudad de México están buscando apoyos, formas de consolidarse, formas de tener acceso a tomar las medidas correctas, que además están en la Constitución. Deben considerar acercarse a industrias como la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, convencidos de las reformas, que han dicho una y otra vez que la agenda del presidente es la agenda de esta Cámara. Hay que tenerlo claro, hay que estar con una visión abierta y con una visión determinada. Sí a las reformas estructurales, que es lo que conviene a México. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión inició los trabajos de su Convención Nacional del Consejo Consultivo edición 83, destacando que las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en telecomunicaciones son una excepcional oportunidad para la industria. Tristán Canales, presidente de la CIRT, dijo que se confía en que el Congreso como el Gobierno trabajarán en el diseño de leyes secundarias que preserven la libertad de expresión y den certeza jurídica a las inversiones, pero sobre todo defina reglas claras e iguales para todos. Indicó que el país y sus instituciones enfrentan retos que demandan apertura, responsabilidad, civilidad y tolerancia para encauzar el diálogo y los acuerdos. Hagamos una reflexión de salida. Hoy la Comisión de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, emite su evaluación sobre la atención de los clientes de la banca. Una evaluación que otra vez está coja. Tiene puntos que son verdaderamente débiles y que dañan la credibilidad de esta comisión. Yo estoy convencido de que la CONDUCEF debe ser un organismo de arbitraje, de regulación, de supervisión. Sin embargo, si siguen cometiendo errores de primaria, como nada más explicar el 50% de las quejas como las principales, estamos en verdaderos problemas. Gracias, buenas noches. Esto fue Lo Mejor.